Comandos básicos de Windows. Para poder tener un control completo de un sistema operativo, no solo debemos de saber manejar las ventanas gráficas del sistema, sino que además debemos saber manejar las líneas de comando que conforman el sistema. Hago la aclaración que los comandos o las líneas de comando que pertenecen a un sistema operativo pueden ser de dos tipos. O pueden ser un comando interno o pueden ser un comando externo. Todos los sistemas operativos tienen tanto comandos internos como comandos externos. ¿Qué es esto de los comandos internos y de los comandos externos? Los comandos internos son aquellos que al momento de encender la computadora y cargar el sistema operativo que vayamos a ocupar, cualquiera que sea, en este caso voy a hablar de Windows, bueno, se carga parte de la estructura del sistema en la memoria principal de la computadora y siempre va a estar activa ahí. Es parte de lo que en los sistemas operativos tradicionales se conocía como Command Com. ¿Sí? Esta parte de esos comandos del sistema se llaman comandos internos del sistema y son los que se cargan automáticamente en memoria principal y están activos para que se puedan ejecutar en el momento que los requiere el usuario. Ahora, los comandos externos del sistema operativo están alojados. Por ejemplo, en los nuevos sistemas están dentro de lo que es la carpeta Windows, que está en raíz del disco de arranque. Y dentro de la raíz del disco de arranque, de la carpeta, y dentro de Windows, de la carpeta Windows, está una carpeta llamada System32. Normalmente ahí están alojados para Windows los comandos externos del sistema operativo. Estos comandos externos del sistema operativo son instrucciones que tienen una complejidad mayor que los comandos internos, pero estos externos requieren de que cuando los voy a ejecutar aún en consola, tienen que ser leídos desde el almacenamiento secundario, o sea, desde el disco duro donde están almacenados, para que puedan ser ejecutados. Un ejemplo es el format. Format es un comando que se aloja en Windows, en System32, y que cuando lo quiero ejecutar lo tengo que ir a leer ahí para cargarlo a memoria y poder ejecutarlo. Por eso se conocen como externos, porque están fuera de lo que es el sistema básico de arranque del sistema operativo. Los que están dentro son los internos, como por ejemplo el dir. ¿Sí? Ese es un comando interno del sistema operativo. Bueno, comencemos. Los comandos básicos de Windows. Vamos a hablar solamente de los más utilizados, de los que vamos a estar ocupando más frecuentemente cuando tengamos la administración de un sistema. Esto es, por ejemplo, CLS, que es para limpiar todos los comandos y toda la información que se haya desplantado en la pantalla de la computadora, en el CMD de la computadora, ¿sí? Y, por ejemplo, todos los comandos que corramos, como C2 puntos diagonal, etcétera, esos comandos, todo lo que aparezca en pantalla se va a borrar y únicamente va a quedar el prompt de acceso. En la línea de comando, la parte que representa al usuario dentro del sistema operativo se llama prompt y ahí nos puede llevar a un directorio, a un subdirectorio, estar en raíz, etcétera, en un disco o en otro. Otro comando que es muy utilizado es el comando dir. Este lista los directorios y archivos de la unidad o directorio actual. El comando for es un ciclo repetitivo en el cual debemos saber el número de veces que queremos que se ejecute una instrucción. Si nosotros queremos, por ejemplo, dar saltos de línea, puedo pedirle que aplique, por ejemplo, una diagonal n, un salto de línea, 5 veces, y entonces va a aplicar 5 saltos de línea. El prompt
El prompt cambia la línea de visualización de la orden y es la representación del usuario en el sistema operativo, en la ubicación que se encuentra. El prompt es, por ejemplo, para Windows puede ser como C diagonal invertida, el nombre puede ser Home, ¿sí? Diagonal invertida, mayor que, y ahí se pone el cursor parpadeando. O sea, es donde va a recibir las instrucciones para la ejecución. MD crea un nuevo directorio, o sea, viene de make dir, y esto nos sirve para crear un nuevo directorio. ¿En dónde lo va a crear? En el directorio activo del prompt. Allí es donde se va a crear. RD o rmedir elimina un directorio, pero ojo, este comando funciona solo cuando los directorios están vacíos. Si yo tengo directorios con contenido, no me va a permitir eliminarlos. Para eso se ocupan otros comandos, como un del tree. Rem permite insertar comentarios en archivos de procesos por lotes. Esto es, los archivos del sistema operativo normalmente se programan por secuencia y se van leyendo una instrucción y otra y otra y otra y otra y se van ejecutando en el orden que van apareciendo. Rem entonces me permite que yo ponga dentro de esas instrucciones un comentario que no lo va a ejecutar el sistema operativo y se va a saltar. ¿Sí? Es para poder dar indicaciones al programador o al administrador del sistema. Ren o rename permite renombrar archivos y directorios en la ubicación activa del prompt. ¿Sí? Ahí voy poniendo toda la secuencia de dirección, el path, el camino, la ruta, donde está el archivo o el directorio que le quiero cambiar el nombre. Entonces ren viene de rename. Set asigna valores a variables de entorno. ¿Sí? Esto es, si yo quiero asignar un valor específico a una variable que se llame, por ejemplo, dirección inicial, entonces en esa yo le voy a poner que lo asigne a través del set, ¿sí? Y el contenido que yo quiera ponerle. Time visualiza o cambia la hora del reloj interno de la computadora. Type muestra el contenido de un fichero. O sea, es como decirle que lo muestre, como si fuera un show. Se utiliza principalmente para ver el contenido de ficheros en formato de texto. El comando ver muestra la versión del sistema operativo. El comando vol muestra la etiqueta del disco duro y de su volumen, si es que tiene etiqueta. Si no, pues nos muestra vacío el área de etiqueta, porque no le pusimos nombre al disco duro, no lo muestra, obviamente. Puede mostrar del disco duro, puede mostrar de una memoria SD, ¿sí? O USB, para eso, porque la máquina, cada una de esas áreas de almacenamiento masivo, las identifica como volúmenes. CD o chdir cambia del directorio actual. chdir puede ir hacia adentro de varios directorios poniendo una ruta o un path, o hacia afuera de los mismos regresando a, por ejemplo, al C diagonal invertida. Esto es irme a la raíz del disco duro C. También existen formas de cambiar de uno a otro. Por ejemplo, si yo pongo C diagonal invertida asterisco path, va a especificar las trayectorias en las cuales el sistema operativo busca archivos ejecutables. Es un comando que se suele escribir en el config sys para buscar un archivo ejecutable en una ruta específica y en archivos de procesos por lotes. El comando attrib, uno de los comandos más utilizados en la actualidad, sobre todo por protección contra ataques de virus informáticos, etc.
Sin parámetros, simplemente Attrib visualiza los atributos de los directorios o de los archivos con parámetros que van cambiando los atributos y los directorios y los archivos. Los atributos de los directorios y los ficheros son, por ejemplo, atributos de lectura identificado con la letra R, o atributo de escritura identificado con la letra W, o atributo, por ejemplo, de archivo identificado con la letra A, o de oculto identificado con la letra H de hide. De sistema, archivos de sistema se identifican con la letra S. Así, por ejemplo, si ponemos attrib más R asterisco punto asterisco, es el atributo de solo lectura para todos los ficheros de ese directorio. O sea, no me va a permitir guardarlo, cambiarlo, no me va a permitir modificarlo. Simplemente va a permitir que lo pueda leer, nada más. El append sirve para especificar la trayectoria para ficheros de datos. El backup ejecuta una copia de seguridad de uno o más archivos en un disco duro de un disco duro, por ejemplo, a un disquete. CHKDSK verifica si hay errores, pero son errores lógicos en el disco duro. También se puede utilizar para corregir los parámetros con diagonal F. Checkdisk C2 diagonal F nos va a llevar a revisar la unidad C de la computadora, y además, si encuentra errores, los va a etiquetar para que no podamos tener acceso a ellos, porque si no va a quedar inconsistente la información que se guarda en el disco. Deltree, como lo mencionaba hace rato, borra un directorio sin importar que contenga subdirectorios o que contenga otros contenidos. Entonces, Deltree sí permite borrar directorios con contenido. Comandos básicos de Windows. Distcopy. Distcopy permite hacer una copia idéntica de un disquete a otro y pertenece al grupo de las órdenes externas. O sea, es un comando externo del sistema operativo. 2K permite mantener residentes en memoria RAM las órdenes que han sido ejecutadas en el punto indicativo. FC compara ficheros. Por ejemplo, si yo pongo FC el fichero fulanito, pues va a decirme si ese es igual a otro fichero que tenga, ¿no? Format permite crear la estructura lógica en una unidad física de almacenamiento como discos duros, disquetes, unidades de almacenamiento masivo como memorias USB, CD, etc. Y se pueden utilizar estos parámetros combinados, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. El KB establece el idioma del teclado, es keyword precisamente, establece el idioma del teclado según los parámetros adicionales que se le pongan. Por ejemplo, el KBSP es para poner un teclado en español, ¿sí? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, no es lo mismo poner el KBSP que el KBLA. El KBSP es un teclado en español, el KBLA también, pero el KBSP es un teclado español de España. Y este teclado tiene la arroba en el número 2, mientras que el KBLA, que también es español, pero es Latinoamérica, y entonces la arroba la van a encontrar allí en el número Q, y entonces las equivalencias de las teclas sí cambian. Con respecto al MEM, muestra la memoria RAM, el espacio ocupado y el espacio libre de la misma. Es un análisis de memoria. El comando move mueve o cambia la posición de un directorio y o fichero, y también renombra los subdirectorios. Subst crea una unidad lógica virtual a partir de un directorio. ¿Sí? En la actualidad existen muchas herramientas que pueden hacer todo eso, pero es importante que manejemos o que tengamos claro que existen herramientas de línea de comando, porque hay ocasiones en las que se llega a dañar la parte gráfica de un sistema y entonces tenemos que trabajar con la parte de línea de comando para hacer recuperación de información, etc.
Tree, decíamos, Tree muestra los directorios en forma de árbol. Tree muestra el árbol de directorios de manera jerárquica. ipconfig all muestra la configuración de las conexiones de red. ipconfig display DNS muestra la configuración sobre las DNS de la red. ipconfig flush DNS borra la caché de la DNS en la red. ipconfig release borra la IP de todas las conexiones de red. ipconfig renueva la IP de todas las conexiones de red. Hago la aclaración de que pongo estos ejemplos, sin embargo hay muchos más con respecto a configuración de red, pero estos son algunos de los ejemplos. Ahora, ¿por qué nos sirve el borrar, por ejemplo, el DNS? Porque si está muy saturado el DNS, nuestra navegación va a ser lenta. Si yo borro el DNS, la navegación se va a acelerar, va a ser más rápida. ipconfig register DNS refresca el DHCP, que es la dirección dinámica, y registra de nuevo los DNS. ipconfig show class ID muestra la información de la clase DHCP. La clase DHCP es la que genera las IPs aleatorias, ¿sí? Para la configuración de las redes. ipconfig set class ID cambia o modifica el identificador de la clase DHCP para poder modificar los DNS o las direcciones de red que se puedan configurar en el equipo. El control Net Connections abre las conexiones de red. El Net Setup CPL abre el asistente de conexiones de red, y el comando ping, uno de los más utilizados, permite comprobar la conectividad a un servidor simplemente con la tecla, tecleando ping y la dirección que queremos verificar. Si hay respuesta de esa dirección, quiere decir que ese servidor está funcionando, si no, no. Decíamos, ping permite comprobar la conectividad del servidor. TracerT permite trazar la ruta a una dirección IP con el total de información posible. El netstat también es de red precisamente, y muestra la sesión del protocolo TCP/IP más la información que tenga con respecto a las redes el equipo de cómputo. El route muestra la ruta local más y la información específica del equipo, y vamos, esto es route, es la ruta. El ARP muestra la dirección MAC, de los componentes que se estén conectando en ese momento. El hostname muestra el nombre de la computadora. De hecho, hostname es el nombre del host, y el host es el equipo de cómputo del que estoy generando la aplicación. Hasta aquí esta presentación.